Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de geología. Hoy voy a presentar el tema relacionado con el ciclo hidrológico, ¿vale? Entonces, si fueran tan amables, ya saben, por favor, no dejen de anotar lo más relevante. Bien, hablar del ciclo hidrológico es hablar de todo un proceso que tiene la naturaleza, que tiene nuestra atmósfera. Efectivamente, si hablamos del agua, el agua pues tiene que ver con todos esos acumulaciones de agua, ya sea en los mares, en los lagos, en los ríos, etcétera. Pues toda esta agua es sujeta de un ciclo continuo en la naturaleza, es decir, va a empezar por la evaporación sucesivamente y todo esto es condicionado por la energía, la fuente de energía de nuestro sol. Acuérdense ustedes que toda la energía que proviene del espacio exterior, pues es el calor que produce nuestra estrella, la estrella más cercana a nosotros, que es nuestro sol. Entonces, hoy voy a empezar esta plática, esta clase, diciendo lo que es el ciclo hidrológico y posteriormente nos vamos a ver la definición de aguas superficiales, ¿vale? Entonces, miren, anoten ustedes, por favor, ¿qué es el ciclo hidrológico? Pues bueno, se entiende como ciclo hidrológico o ciclo del agua, que es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrosfera. Es decir, se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. ¿Sale? Aquí hay una figurita muy ilustrativa de las del tipo libros de texto. De hecho, yo he estado compartiendo el libro Ciencias de la Tierra, Tarbuk, y pues esta figura seguramente viene en esta bibliografía. Si ustedes gustan también irse a la fuente bibliográfica de este tema. Bueno, si se dan cuenta, la figura es muy ilustrativa en lo que corresponde al ciclo del agua. Como les mencionaba, yo la voy a empezar esta clase partiendo del proceso de evaporación, aquí donde estoy señalando con el cursor. La evaporación es un proceso por el cual el agua contenida en los mares, en los lagos, en algún compartimiento, es evaporada por la energía solar, ¿sale? Y esto produce entonces vapor de agua, que elevado a nuestra atmósfera, pues empieza a tener un ciclo también de enfriamiento. Todo ese vapor de agua naturalmente que va a estar sujeto también a enfriamiento y así entonces llegamos al otro vector que está aquí a la izquierda. De evaporación se va a la izquierda y dice condensación. Es decir, que las nubes de vapor de agua empiezan a condensarse y esto a su vez va a generar precipitación. Vean el vector que va hacia abajo, donde dice precipitación del agua pluvial. En este caso, entonces, esta precipitación seguramente alimenta a los ríos que bajan de las altas montañas y produce todos estos escurrimientos que seguramente van a ir a parar, por lo pronto, a embalses naturales o artificiales, ¿sí? Si se trata de embalses naturales, pensaríamos que pueden ser lagos, o si se trata de embalses artificiales, seguramente son las obras construidas por la ingeniería civil, las presas. De aquí ustedes ven que parte de esa agua del escurrimiento, hay una parte que se infiltra hacia el terreno. Aquí el vector que va hacia abajo dice infiltración y esta agua entonces ya acumulada en esos embalses naturales o artificiales, seguramente parte de esa agua se infiltra al terreno precisamente porque las rocas y los suelos que tenemos en nuestra corteza seguramente tienen algo de permeabilidad. Casi todas las rocas y casi todos los suelos tienen poros, ¿sí? Y estos poros permiten el libre tránsito del agua.
Y seguramente es por eso que entonces parte de esa agua que tenemos acumulada se infiltra, ¿sí? Manejando y generando lo que conocemos como los mantos acuíferos. Es decir, se establece la alimentación de nuestros acuíferos, ¿sí? Llámense acuíferos a todas esas acumulaciones de agua que sustentan nuestras actividades industriales, generan toda una sustentabilidad de todos nuestros sistemas, ¿sale? Y de aquí, si se dan cuenta, hay un flujo subterráneo. Es decir, esta agua que ya alimenta nuestros acuíferos subterráneos, seguramente también tiene un flujo permitido precisamente por la permeabilidad de los medios que estamos viendo, que bien pueden ser suelos o rocas o la combinación de ambos, ¿sale? Y de aquí entonces, si se dan cuenta, el ciclo ya se cerró y de aquí naturalmente que toda el agua llega hasta el mar. El mar son esos grandes depósitos de agua a donde van a parar todas las aguas superficiales. Naturalmente que los mares, nuestros océanos, son precisamente esas grandes acumulaciones de agua que generalmente conocemos como agua salada, ¿sí? Y precisamente ahí se cierra el ciclo y de ahí se renovaría otra vez. Vean otra vez el vector que va hacia arriba, que es la evaporación que genera la radiación solar. Aquí ustedes ven entonces ese ciclo completo, es el ciclo del agua, ¿sale? Entonces, el agua seguramente está pasando por varias fases o estados del agua. Es decir, el agua existe en la Tierra en 3 estados. Anótenlos, por favor. El sólido, en forma de hielo o de nieve, en la fase líquida, que es precisamente el agua de los ríos, de los océanos, etcétera. El gaseoso sería el vapor de agua, ¿sí? Que naturalmente está en nuestra alta atmósfera por medio de nubes visiblemente a nuestros ojos, ¿verdad? Y que esto permite entonces el traslado de los diferentes estados del agua, ¿sí? Así que todo esto, océanos, ríos, nubes y lluvia, están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, noten ustedes que la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación del agua en la tierra se llama entonces ciclo hidrológico o también llamado ciclo del agua. El ciclo hidrológico entonces está dividido en 2 ciclos, el ciclo interno y el ciclo externo. El ciclo interno consiste en lo siguiente: el agua de origen magmático, es decir, la derivada de los magmas, acuérdense que son rocas fundidas, pues ya está presente el agua, ¿sí? Como parte constituyente del magma. Y entonces, formada mediante reacciones químicas en el interior de la Tierra, sale a través de los volcanes y fuentes hidrotermales y se mezcla con el agua externa. Se termina cuando el agua de los océanos se introducen por las zonas de subducción hasta el manto, ¿sale? Bien, aquí tengo otra figurita ilustrativa de lo que hemos venido platicando, por si acaso no se ha entendido muy bien del proceso de la circulación llamado ciclo del agua. Noten ustedes que esta figura es muy ilustrativa en el aspecto de la evaporación. Esas como vectorcitos ondulatorios nos están simbolizando que el agua caliente se empieza a evaporar y empieza a formar nubes en la alta atmósfera, mismas que estas se pueden llegar a condensar, es decir, ese proceso de enfriamiento de este vapor de agua, de estas nubes, lo cual va a generar precipitación. Noten aquí las gotitas de lluvia y vean el vector que va hacia abajo. Quiere decir que la precipitación alimenta todos los ríos que descienden de las altas montañas y esto en forma de ríos que van circulando
pero también parte del agua, noten ustedes que se va infiltrando al terreno debido a las características de permeabilidad que tienen las rocas y los suelos, ¿sí? Y entonces ese proceso de infiltración alimenta nuestros acuíferos subterráneos, lo cual también tiene una circulación subterránea y seguramente llega hasta el mar. El mar, acuérdense, son las grandes acumulaciones de agua y sedimentos que todos conocemos como nuestros océanos. Y de ahí el ciclo vuelve a reiniciarse, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, las fases del ciclo hidrológico comienzan con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Perdón. Y esta es la condensación. Así que estas gotitas se juntan y van a formar una nube. Luego caen por su propio peso y esto conlleva la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o como granizo. Y si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre va a ser aprovechada por los seres vivos. Otra va a discurrir sobre el terreno hasta llegar a un río, un lago o hasta el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía, ¿sí? Otro porcentaje del agua, acuérdense que se va a filtrar a través del suelo, formando acuíferos o capas de agua subterránea, conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración. De la capa freática, a veces el agua brota en la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua va a volver nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Aquí otra figura ilustrativa para que ustedes noten que no todo es pura información de texto, sino que también es necesario reforzarla, ¿sí? Con imágenes. Noten ustedes que aquí otra vez la energía de nuestro sol, aquí está brillando nuestro sol, ¿verdad? Es la energía calórica que precisamente da impulso a todo este ciclo hidrológico. Noten ustedes en la figura aquí donde dice transpiración y evaporación. Entonces, toda el agua acumulada que pudiéramos tener en ríos, en charcos, en lagos, etcétera, toda esa va a ser sujeta a evapotranspiración y toda se va a formar nubes. Aquí está la formación de nubes. Estas se van a precipitar cuando empieza la condensación, cuando se empiezan a enfriar esas nubes de vapor de agua, empieza la precipitación y de aquí entonces genera las grandes escorrentías que conocemos todos como los grandes ríos que discurren por la superficie del planeta y que van de la zona alta de las montañas hacia, precisamente hacia un lago o hasta el mar, ¿sí? Y noten ustedes que parte de esa agua se infiltra hacia los mantos acuíferos generando el agua subterránea. Y de aquí nuevamente el proceso de transpiración y evaporación. Es un ciclo completo, si se dan cuenta, y es impulsado por la energía de nuestro sol. Bueno, vamos ahora a ver el tema del agua superficial. Vamos a definirla. ¿Qué es el agua superficial? Bueno, las aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie de nuestro planeta. Estas aguas se producen por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma correntosa, como en el caso de corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se trata de lagos, reservorios, embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares. Aquí en la fotografía ven ustedes pues que se aprecia una agua, una acumulación de agua que pues lejos de verse un flujo, ¿sí? Se ve que solamente hay unas ligeras ondulaciones por el viento que está ahí friccionando en la superficie, pero que esa agua está quieta,
esa agua no está fluyendo. Así que entonces podemos clasificar el agua en cuanto a si se están moviendo o no se están moviendo. Vamos a verlo. Vean ustedes, anótenlo por favor. Tipos de aguas superficiales. Se pueden distinguir dos tipos de aguas superficiales. Las llamadas aguas lóticas o también llamadas aguas corrientes son masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección como ríos, manantiales, riachuelos, etc. Y por el otro lado, anótenle aguas lénticas. Se denominan aguas lénticas a las interiores quietas o estancadas. El ejemplo que hemos puesto son los lagos, las lagunas, las charcas, los humedales y los pantanos. Es obvio que nuestra misma vista nos dice, esta agua está en movimiento o no, esta agua está en quietud. De ahí que entonces podemos clasificarlas de acuerdo a esto que vimos. ¿Sale? Noten ustedes en esta fotografía a lo que me estoy refiriendo. El agua lótica o corriente. Pues es obvio que viendo la fotografía, cualquiera podemos ver que el agua está en movimiento, está en circulación. Por eso se le llama agua lótica o corriente. Pero noten que en este caso, el agua léntica, ¿sí? Vean que es un pantano. ¿Verdad que no se ve? Notablemente no se le ve movimiento al agua. Pues precisamente por eso recibe el nombre de agua léntica, porque es un agua estancada y que está formando precisamente este pantano. ¿Sale? Otro ejemplo pues son los manglares. Aquí tengo en la imagen, en esta fotografía, también otra acumulación que se llaman humedales o manglares. Son grandes acumulaciones de agua, pero que no se les nota una circulación, un movimiento visible, ¿vale? Sino más bien se nota que están estancadas esas aguas, ¿vale? Entonces, anótenlo por favor. Y aquí están varias fotografías para que ustedes noten la clara diferencia, ¿no? Entre ellas. Por ejemplo, las aguas de arroyada, aquí están, las aguas de torrente, de un río, etcétera. Pues obviamente se ven que están en movimiento. Las tres fotografías superiores se nota que es agua en movimiento. ¿Sale? En cambio, lo que está abajo, el agua de este lago y el lago de este humedal, o sea, el agua que está contenida en este humedal o en este lago, no se le nota movimiento. Es un agua léntica. ¿Sale? El glaciar se podría pensar que es un agua que como es en estado sólido, no tiene movimiento. Pues les digo que todavía, a pesar de que nuestra vista no lo ve, el glaciar sí tiene movimiento. Se podría clasificar como agua lótica, ¿sale? Solo que en estado de hielo. Bueno, la clasificación. Fíjense que hay clasificaciones desde el punto de vista también, pues, de los usos y actividades de nuestra civilización humana. Así que se clasifican en artificiales o muy modificadas aquellas aguas superficiales que pueden clasificarse como artificiales. Por ejemplo, una masa de agua superficial creada por la actividad humana. ¿Sí? Ejemplo, esos embalses artificiales que hemos construido que se llaman presas. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. O muy modificadas cuando se trata de una masa de agua superficial que como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Bien, aquí está el ejemplo clásico de las aguas artificiales. Noten que ahí en la fotografía está una cortina de presa y lo que tenemos ahí acumulado es un embalse artificial. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo de agua artificial. ¿Qué otra clasificación podríamos esperar? Pues bueno, aquí anótenlo ustedes. La categorización de las masas de agua superficiales va a tener la finalidad de facilitar la gestión
de cada una de ellas. En cuanto a administración, también este recurso se tiene que administrar, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los primeros pasos en la caracterización de cada cuenca hidrográfica precisamente es la diferenciación de masas de agua superficial en diversas categorías. Para esto, bueno, les voy a presentar algo que no quiero que se aprendan de memoria, solo es cultura, pero por supuesto deben conocerla, porque saben que el tema del agua es un recurso, ¿sí?, de primera magnitud, me refiero de primera importancia para la vida humana. Tenemos que preservarla, tenemos que administrarla, ¿sí? Se tiene que tener un buen manejo, un uso racional de la misma. Pero bueno, entonces aquí está, vean ustedes, el artículo 3º de nuestra legislación dice que los cursos o cuerpos de agua del país se clasificarán según sus usos preponderantes actuales o potenciales hasta en 4 clases de acuerdo, ¿sí?, a lo siguiente. Clase 1, ¿sí?, solo lo que está en negritas. Dice que son aguas destinadas o que pueden ser destinadas al abastecimiento de agua potable, ¿sí? Clase número 2, aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutícolas u otros cultivos. Clase 3, aguas destinadas a la preservación de los peces en general. Clase 4 y última, aguas correspondientes a cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas urbanas o suburbanas, ¿sí?, que deban mantener una armonía con el medio, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son destinados al consumo humano. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una clasificación que, por supuesto, no les estoy requiriendo que se la aprendan ni siquiera de memoria. Es para que ustedes vean los alcances de la administración del agua y su uso racional, ¿sale? Entonces, ¿qué tan importante es el agua para el ser humano? Pues vean que el agua ayuda a casi todas las funciones del cuerpo humano, considerando que nuestros cuerpos son casi 2/3 partes de agua. Así de simple y así de importante es esto, ¿de acuerdo? Nuestros cuerpos simplemente tienen 2/3 partes de agua. De ahí su importancia. Entonces, el agua es imprescindible para la vida y considerada recurso natural, genera gran parte de los conflictos ambientales del mundo. La distribución ecológica de este valioso líquido está ligado al poder y tristemente al dinero. Fíjense que esto lo comentó, esta frase que voy a leer ahorita, pues un vicepresidente del Banco Mundial en 1995. Vean lo que dijo. Si las guerras de este siglo fueron por el petróleo, las del siglo XXI presente serán por el agua. ¿Sí? Lo comentó Ismael Serajeldin, ¿sí?, que es vicepresidente del Banco Mundial en 1995. Aplicaciones hidrológicas, jóvenes. Anótenlas, por favor. El agua como fuente de energía. Aprovechamos el agua para producir nuestra energía eléctrica. Acuérdense de las centrales hidroeléctricas situadas en los embalses de agua. Casi todos los ríos de nuestro país, de nuestro México, los ríos más importantes tienen una obra de presa hidroeléctrica, precisamente porque sirve para producir la energía eléctrica de una manera limpia. ¿De acuerdo? El uso del agua como vía de comunicación. Pues desde antiguo, acuérdense, desde los fenicios y otras civilizaciones, el hombre aprendió a construir embarcaciones que le permitieron navegar por las aguas de mares, ríos y lagos. En nuestro tiempo, utilizamos enormes barcos para transportar la carga más pesada que no puede ser transportada por otro medio. ¿Sí? Esos grandes contenedores
que si se llevaran en todas las carreteras, pues sería un desastre, ¿no? No, simplemente no se podría dar la salida a todas esas mercancías por lo numerosas que son todos esos contenedores y por lo pesados que son de varios tonelajes. Entonces, el agua como vía de comunicación, pues ha resultado muy eficiente. ¿Qué otra cosa tenemos, jóvenes? Pues las fotografías, ¿no? Noten ustedes en la fotografía superior izquierda, donde estoy poniendo un ejemplo de presa hidroeléctrica. Y abajo, pues navíos comerciales, ¿sí? Pero también para carga, ¿sí? Pesada, que se va a ir por mar. Nuestras importaciones y nuestras exportaciones seguramente utilizan al agua como vía de comunicación. Jóvenes, pues hasta aquí llegamos con la presentación del día de hoy. La verdad que vale la pena que hayan apuntado ustedes lo más relevante del tema, puesto que es motivo de preguntas de examen. Jóvenes, pues aquí cortamos y nos vemos en la próxima. Gracias.